Bueno, buenos días a todos y antes de nada, mil disculpas por este retrasito. Como siempre, problemas del directo y hemos tenido algunos problemillas técnicos que no conseguíamos que los audios terminaran de funcionar bien. Lo dicho, mil disculpas. Bueno, como siempre, soy Pilar Riaño, estoy al frente de modaes.es. Muchas gracias por conectaros un día más y por compartir con nosotros estos 30 minutos de vuestro día a día. Como sabéis, en Modaes ya llevamos bastantes semanas desde que pusimos en marcha esta iniciativa en la que pretendemos, bueno, pues dar una dosis de optimismo y de conocimiento al sector de la moda, y estamos utilizando ese hashtag de ya queda un día menos, que siempre repetimos de forma insistente, lo sabemos, somos muy pesados. Empezamos esta iniciativa con el ciclo Zoom In en tiempos del coronavirus. Y hace unas semanas que pasamos a Voces para la Recuperación, en el que estamos hablando con directivos y expertos del sector que nos cuentan eso, cómo trazar los planes de recuperación. Y esta iniciativa la hemos puesto en marcha de la mano de Checkpoint, que es uno de esos partners que siempre acompaña a Modaes y gracias al cual pues, podemos hacer muchísimas iniciativas. Ahora os presento al ponente de hoy, que ya veréis que va a ser muy interesante y va a dar respuesta a algunas de las preguntas más relevantes sobre el nuevo ciclo que llega, pero antes de nada tenéis aquí abajo, en la barra de abajo, tenéis el espacio de Ask a Question, así que nada, si tenéis preguntas las lanzáis a través de ahí. Y os presento a Javier. Javier Bello, que es socio responsable del área de consumo e industria retail de EY para España, Italia y Portugal, que nos va a presentar un informe que se llama Radiografía del Nuevo Consumidor, así se llama la charla, y el informe se llama El Día Después, si no me equivoco, que lo han hecho tanto EY como y Parthenon. Es un informe en el que se desvelan algunas de las incógnitas más relevantes de esta nueva etapa, y es cómo va a ser ese nuevo consumidor y, en concreto, cómo va a ser el consumidor de moda. Os explico un poco quién es Javier para los que no lo conozcáis. Bueno, como os decía, es socio responsable del área de consumo e industria retail de EY para España, Italia y Portugal. Es relevante que sean los tres países, porque al final son tres países muy relevantes para el sector de la moda. Tiene este puesto desde 2018. Antes había pasado por Price durante más de 15 años, pero es que antes había estado en Puertos del Estado y en AT Kearney. Es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y también se ha formado en ESADE y IES. Como cada sesión, Javier va a dar un breve speech y a partir de ahí empezamos a lanzarle vuestras preguntas. Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento y por compartir con nosotros tu tiempo. A ti, Pilar, a todos los de Modaes y a todos los que habéis cogido un ratito para escucharme, y también disculparme, como decía Pilar al principio, por las dificultades del directo. Bueno, como comentaba Pilar, hoy lo que os queríamos comentar es el estudio que hemos hecho para más de 2.100 consumidores a los que les hemos preguntado hace menos de 15 días cómo esperaban consumir en la fase de desescalada, en una nueva normalidad, y qué habían hecho en el confinamiento. Entonces nos encontramos ante una situación pues que podíamos decir, Pilar, que dividimos a los consumidores en dos mundos. Uno es el 51% de los consumidores que dice que va a reducir su consumo y el 49% que dice que lo va a mantener o que lo va a aumentar. Si me permitís centrarme primero en este 51% que lo va a reducir, nos indica que lo único que va a mantener es el consumo en alimentación. El consumo fuera del hogar y el consumo en moda lo piensa reducir. Si los quisiéramos caracterizar por geografías, básicamente son consumidores que se encuentran en Madrid y Barcelona y en ambos archipiélagos, tanto en Canarias como en Baleares. Podríamos decir que han vivido muy de cerca la crisis de la pandemia sanitaria, o que están viendo cómo va a impactar a un sector de sustento para sus geografías como es el turismo. Desde el punto de vista de edad, son consumidores que más del 50% tienen más de 50 años y casi un 37% más de 60 años. Han visto ya reducidos más del 52% sus ingresos en este momento de confinamiento, y un 60% piensa que les va a ir peor. Es decir, nos encontramos ante unos consumidores que, por un lado, se encuentran preocupados por la situación sanitaria, por la situación económica,
y son consumidores que normalmente no muestran un consumo proclive en muchas categorías. Si nos centráramos en el otro 49%, podríamos decir que un 25% de ellos son consumidores que piensan que van a incrementar su consumo en todas las categorías. Si bien les va a tocar la crisis casi de la misma forma que al resto de los otros consumidores, hay un factor fundamental que es la edad. Casi el 50% está por debajo de los 40 años. Y además nos encontramos también que están muy situados entre Andalucía y Valencia, que como vemos son ciudades y comunidades que han vivido menos la pandemia. Y por último, nos encontramos unos consumidores que dicen que van a mantenerse como estaban. Son consumidores mayoritariamente del norte de España, son consumidores que paradójicamente sus ingresos no se van a ver reducidos y que consideran que en la crisis también se van a encontrar mejor que el resto de consumidores que mencionamos. Si nos centramos concretamente en el consumo en moda, veremos que por edades hay diferencias. En los consumidores menos de 30 hay una paradoja que es el 30% piensa que va a consumir más y por otro lado hay otro casi 35% que piensa que va a consumir menos. Es decir, casi un 70 y pico por ciento del sector se va a mover entre la dicotomía de consumir más o consumir menos, es decir, no se va a quedar quieto. Los consumidores mayores, sin embargo, piensan que van a consumir menos y si centráramos en el total de los consumidores, un tercio piensa que consumirá menos, un 44% piensa que consumirá más y un 44% piensa que consumirá lo mismo y un 16% que consumirá más. Si lo viéramos por género, las mujeres son más reacias al consumo, casi un 40% anticipa que consumirá menos que lo que consumía antes de la crisis. En cambio, los hombres solo un 25%. No es algo extraño porque en la anterior crisis, en la crisis económica del 2008, en el primer año de la crisis las mujeres dejaron de consumir en valor casi un 37%, mientras los hombres dejaron de consumir solo un 25%. También es cierto que se ha producido una convergencia entre el hombre y la mujer en el gasto en moda. Si bien en los segmentos que más moda consumen, entre los 30 y los 44 años, al principio del 2007, el hombre era el 80% de lo que consumía la mujer, en estos últimos años estamos encontrando que casi ya estamos cercanos al 94%, es decir, casi el consumo del hombre y el de la mujer están bastante homologados. Nos centramos en las medidas del posconfinamiento y les hemos preguntado a los consumidores en torno a temas de seguridad, higiene, protección, etc. Es resaltable que casi el 90% de ellos están a favor y consideran necesarias las medidas tanto de limitación de aforo como la higienización de las prendas, probadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, las citas previas para un tercio de los consumidores no las consideran necesarias. Esto también tendría que ver con cómo los consumidores perciben que las citas, el ir a comprar, es un acto más experiencial que plenamente planificado. Sin embargo, y es curioso, casi un 50% de los consumidores están entre que ven necesario y que les gustaría experimentar generar una cita virtual con un personal shopper o con su dependiente habitual para poder realizar esas compras. Centrándonos, aprovechando el comentario, centrándonos en el consumo en Internet, vemos que no ha terminado de enamorar. Es cierto que en este confinamiento el consumo de prendas por Internet se ha desplomado drásticamente, pero tampoco los consumidores a la vuelta de este confinamiento manifiestan que van a adoptarlo como canal principal. Sí que es cierto que consumidores mayores de 60 que nos indicaban que posiblemente en la crisis, antes de la crisis no se habían planteado usar este canal, solo lo usaban en torno a un 5%,
más de un 60% se ha planteado usarlo y nos indican que un 10% piensa usarlo después de la crisis. Es decir, si hiciéramos una matemática simple, nos encontraríamos que casi el doble de los consumidores mayores de 60 años están dispuestos a usar este canal como canal de compras mayoritario. Y nos encontramos pues posiblemente en una foto compleja porque, como os decía, el consumidor no va a incrementar su consumo y además nos encontramos con una foto compleja en la demografía. Si cogiéramos los datos del INE y viéramos al principio de la crisis pasada, en el 2007, mujeres entre 30 y 44 años había 700.000 más. Había 700.000 más que las que hay ahora. En 10 años se han perdido 700.000 mujeres entre 30 y 44 años que son consumidoras para el sector. Si esa extrapolación lo hiciéramos hacia adelante y pensáramos en los próximos 5 años, solo en los próximos 5 años se van a perder 500.000 mujeres adicionales entre 30 y 44 años. Y si lo extrapoláramos a 10 años, nos encontraríamos que dentro de 10 años hay 1.300.000 mujeres menos de las que hay hoy. Es decir, en el 2030 habrá solo 3.8 millones de mujeres entre 30 y 44 años, frente a casi los 5 millones que hay hoy. Eso es importante porque solo por demografía se va a perder un consumo y nos vamos a encontrar que el segmento predominante va a ser las mujeres y los hombres mayores de 65 años. Vamos también a encontrarnos con una foto de consumidor cambiante, es decir, en la crisis pasada y en esta, el consumidor se ha mal acostumbrado, si me permiten la expresión, o incluso podemos decir que lo hemos mal educado, porque si al principio de la crisis del 2007 las consumidoras que entonces tenían 30 años consumían casi 1.100 euros año por consumidora, estas mismas consumidoras 10 años más tarde consumen casi un 30% menos de lo que consumían cuando tenían 30 años y consumen un 18% menos de lo que consumían sus coetáneas, o sea, las mujeres que entonces tenían 40 años en el 2007. Pero es que lo más preocupante es que las mujeres que tienen en torno a 30 años hoy consumen un 40% menos de lo que consumían las mujeres que entonces tenían 30 años en el 2007. Es decir, si nos encontramos con una foto demográfica compleja y además con unos consumidores que están destinando menos importe del presupuesto familiar a la moda, nos encontraremos que además en mitad de una crisis que se anticipa según todas las fuentes, no en menos de un año. En el informe que presentamos hace un mes junto con Boston Consulting Group anticipábamos que no veíamos la recuperación hasta finales del 21 y hoy ya hay fuentes como Funcas o el FMI que nos anticipan que esta crisis puede durar hasta 3 años. Entonces nos encontramos en una situación compleja que requerirá repensar alguna de las estrategias. Nos vamos a encontrar que el consumo, como os estaba comentando antes, está mucho más fragmentado. Es decir, cómo ven la crisis y cómo se manifiestan que van a consumir los consumidores del norte de España no tiene nada que ver con los consumidores del sur de España. Por edad es lo mismo. Incluso por género nos encontramos en una foto totalmente diferente. Nos aparece un segmento que tradicionalmente no ha consumido moda, que es el segmento de mayores de 65. No ha consumido moda en los porcentajes que consume el resto de los segmentos de edad, pero que va a ser mayoritario y que nos encontramos que por la demografía de España cada vez va a tener más relevancia. Y este consumidor es un consumidor que os comentaba antes, no es muy proclive al digital, aunque lo está experimentando. Por otra parte, nos encontramos también que posiblemente haya que hacer una reflexión sobre el portfolio de tiendas y cuál es el número de tiendas que hacen falta para dar servicio a los españoles en la postcrisis.
Recordar que nos estábamos encontrando un sector que al principio del 2007 pesaba 5.000 millones más de lo que pesa a día de hoy. Entonces, se han mantenido casi, durante toda la crisis pasada, se mantuvieron casi el número de tiendas, pero con una incidencia del digital mucho menor que la que tenemos hoy 13 años más tarde. También uno de los aspectos a destacar es que posiblemente la clase media del sector, empresas por debajo de los 100 millones, que ya vienen bastante tocadas de la crisis, se encuentren en una situación compleja porque no terminando la crisis anterior nos hemos encontrado con una crisis de liquidez por los dos meses de confinamiento y una crisis de consumo que anticipamos que también será dura. En definitiva, y entrando Pilar también en momentos complejos como los que se acaban de plantear por la imposibilidad de realizar acciones comerciales dentro de las tiendas, pues el sector que está demandando liquidez porque de 2 meses a 0 ingresos casi y una crisis de consumo se anticipan bastante complejas. También es cierto que el consumidor va evolucionando según crece su confianza y uno de los aspectos que siempre hemos visto que el mayor indicador de salud del sector es el índice de confianza de los consumidores. Está íntimamente ligado a la correlación que existe es muy clara entre el enfoque que le dan al consumo y la confianza que tienen. Recordemos que este es uno de los gastos discrecionales que primero abandona el consumidor en una crisis. Salir a consumir fuera y comprar moda son de los 2 gastos discrecionales que el consumidor primero abandona. Entonces nos encontramos, como os anticipaba, en una situación compleja que va a requerir mucha imaginación, va a requerir mucha osadía y sobre todo va a requerir repensar en algunas ocasiones cómo configuramos el sector, ya que esta foto del consumidor, la situación de las compañías, nos anticipa que requerirá hacer unos grandes replanteamientos sobre cómo funciona el sector. Yo por mi parte, Pilar, ya he anticipado estos resultados y un poco la situación del sector a tu disposición para cualquier pregunta. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias sobre todo por tantos datos sobre consumidor, que es la gran pregunta, ¿no?, que se hace ahora todo el mundo. Si me permites, antes de pasar a las preguntas del chat, me gustaría hacerte una pregunta. Dices que, has dicho, el consumidor evoluciona según evoluciona su confianza. Si miramos los datos de la confianza del consumidor, la verdad es que está en mínimos. No sé qué previsión tenéis vosotros o con qué escenarios estáis trabajando. Pues fíjate que al principio del 2020 la confianza estaba muy por debajo de lo que estaba a principios de verano. Y lógicamente en estos meses se ha desplomado. Se ha caído 25 puntos la confianza de los consumidores. Si le hiciéramos una traslación de los datos de la anterior crisis a la confianza de los consumidores, nos encontramos que incluso el punto de partida es mucho más bajo que en el 2007, cuando empezó a anticiparse la crisis. Yo creo que esperar que el consumidor se anime solo va a ser complejo, Pilar. Entonces, cualquier acción que incentive la demanda y que ayude a recuperar, porque os recuerdo que casi el 62% del PIB es consumo de las familias españolas. Entonces, cualquier acción que mejore esa confianza implica más ingresos para todo el sector de distribución, no solo para el de moda, sino para todo el sector. Cualquier acción menos la que ahora ya no se puede. Lógicamente, yo creo que si se intenta limitar acciones comerciales para prevenir aglomeraciones y ya tenemos normativa que en teoría está hecha para prevenir esas aglomeraciones y garantizar el distanciamiento, como es la limitación en metraje y en aforo,
creo que limitar acciones comerciales no tiene nada que ver con evitar aglomeraciones. Mira, pues te paso a las preguntas del chat. Pregunta Beth, dice, ¿consideras que el tema de la omnicanalidad estará perjudicado en la vuelta post-COVID? Dice, es decir, las tiendas físicas tendrán exceso de stock y el gobierno no permite rebajas. Sin embargo, en el canal online sí se permiten y esto complica la consistencia en la experiencia de compra del cliente. Totalmente. O sea, intentar limitar el comercio físico y olvidándose del digital, pues yo creo que, o sea, no soluciona ningún problema, como dice la persona, genera unas inconsistencias brutales en el sistema de los consumidores y además no ayuda ni siquiera la medida que puede estar muy bien intencionada en ayudar al pequeño comercio. El pequeño comercio no puede pretender que solo porque se limite las acciones comerciales los consumidores van a ir a consumir a precios normales. El consumidor, lamentablemente, en este país está acostumbrado a que la moda se ha democratizado demasiado. O sea, la moda es un commodity y los consumidores piensan que pueden invertir lo que el sector de moda les ha regalado para gastar en otros sectores. Entonces, esperar que ahora, por limitar las acciones comerciales, se va a perder el miedo a consumir, creo que es un planteamiento un poco maniqueo y que no ayuda a la recuperación de la demanda, Pilar. Y por supuesto que genera inconsistencias en el canal. Me preguntan también, dicen, ¿la moda terminará perdiendo peso en la cesta de la compra como ocurrió en la anterior crisis? Es decir, ¿qué evolución podemos esperar de ese peso en la cesta de la compra que ya está yendo a la baja? Sinceramente, por el bien del sector, espero que no se repita el patrón de la crisis pasada. Haciendo una analogía con el sector de alimentación, al principio de la anterior crisis decíamos, si los consumidores españoles relativo a la alimentación nos volveríamos alemanes, es decir, mucha marca de distribución y poco peso, o seríamos como los ingleses, ¿de acuerdo? Y en el sector de la moda, lo que hemos visto es, como te comentaba, o sea, las mujeres de menos de 30, y he cogido el dato de 2008, porque si llego a coger el 2007 todavía era mucho peor, porque en el 2007 una mujer de menos de 30 gastaba de media 1.200 euros año, que diría que quién los pillara, porque hoy se gasta 500 y pico, una mujer de 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, si aplicamos el mismo patrón, es decir, si consideráramos la normalidad 100 a día de hoy y trasladáramos un decremento porque las familias, los consumidores van a perder poder adquisitivo, nos encontraríamos pues que posiblemente solo por el efecto demografía y este efecto crisis, el sector, aunque digamos que el mundo se recupera, a lo mejor el sector puede perder entre 9 y 12 puntos del tamaño que tiene hoy. Mira, pregunta Yolanda. Ay, espera que le he perdido. Aquí sí, Yolanda. ¿Podría indicarnos cuáles serían las acciones que deben hacer las tiendas para que motiven a los consumidores mayores de 40 años a volver a consumir moda como antes del confinamiento? Y por otro lado también añade, ¿y cree que seguirán fieles a sus marcas o primarán otros criterios? Hombre, yo creo que estamos ahora mismo en una situación un poco excepcional. O sea, todos los españoles, bueno, algunos ya han tenido la suerte de desde el lunes poder hacer un poco más de vida normal, pero llevamos 2 meses encerrados y con una crisis sanitaria, con miedo al contagio, una crisis emocional y nos estamos despertando con una crisis económica en nuestros bolsillos. Con una enfermedad que para los mayores de 50 tiene unas tasas de mortalidad superiores. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha empatía, mucha cercanía, mucha comunicación personal y que la vuelta a la tienda sea normal. O sea, que respetando todos los protocolos que cada cadena está marcando, que el gobierno está marcando, intentemos darle la cercanía y normalidad
que por el lado del consumidor se tiene que esperar. Ujú. Y yo diría, y complementándolo con acciones digitales, con acciones en redes sociales, pero con acciones que nos permitan cierta personalización mayor. Ujú. Mira, preguntan, te voy a juntar dos preguntas. Preguntan si o sea, se dice que el e-commerce va a ser el gran reforzado de esta crisis. ¿Qué peso crees que puede llegar a tener en el conjunto de la moda, que ahora está alrededor del 9? Y por otro lado, has mencionado antes que las ventas en e-commerce tampoco habían ido muy bien durante el confinamiento. ¿Sí crees que esto se puede deber a que la gente no quiere comprar si no lo puede estrenar, si no se lo puede poner ya? Totalmente. O sea, o sea, desde luego, en el share of mind de los consumidores, lo último que ha estado ha sido la moda. Porque primero hemos descubierto o redescubierto nuestros armarios. Luego, si vas a estar todo el día en casa, pues posiblemente estás cómodo. Sí que es cierto que ha habido un repunte importante. El otro día me pasaban unos datos que la ropa de yoga en todo el mundo ha crecido casi un 150%. O sea que sí que para alguien por lo menos ha habido buenas noticias. Lo que sí que es cierto es a los consumidores que compraban moda, pues dicen que la van a seguir comprando. Los que no la compraban tampoco se manifiestan muy dispuestos a cambiar sus patrones. Es decir, pudiendo haber cambiado comportamientos, hoy con la foto de experiencia que tienen los consumidores no lo manifiestan. Sí que es cierto, yo diría, aquí estamos hablando a lo mejor quizás con poca historia. Yo te diría, emplacémonos a hablar dentro de un año a ver cómo ha evolucionado el comportamiento de los consumidores y cómo el momento experiencial, pues ese momento que antes decía yo al principio, que la compra es por impulso en muchas de las partes, cómo la trasladamos a una omnicanalidad híbrida donde yo puedo hacer impulso en el digital, impulso en el real y posiblemente transacciones las tenga que empezar o terminar en uno de los dos canales indistintamente. Pero sí que es cierto que lo que nos manifiestan, por ejemplo, lo que te decía, consumidores de más de 60, sí que su intención, por ejemplo, sería duplicar, pasar de un 5 a un 10%. Dos últimas preguntas, la penúltima y junto dos preguntas. Preguntan, ¿hay algún sector dentro del retail que sorteará mejor la crisis? Y en concreto, Esther menciona los outlets. Y luego hay otra pregunta sobre la óptica, que es de José Ángel. ¿Cómo crees que va a sortear la crisis un sector como la óptica y el de los outlets? Bueno, o sea, lógicamente, volvemos a lo mismo que os planteaba al principio. Si esperamos que todo lo resolvamos en base a dar el mismo volumen por menos valor, pues lógicamente todos los segmentos que proporcionen esa oportunidad se verán incrementados. Pilar, pero yo creo que, o sea, estamos en un momento que nos puede permitir reflexionar si queremos vender más o menos prendas o queremos hablar del valor de la prenda. O sea, al final, tanto sea pequeño comercio como gran cadena, de lo que se vive es de los euros, no del número de prendas que se vende. Yo creo que estamos en un momento que además, lógicamente, esta pandemia ha atajado porque no se está hablando, pero recuerda que lo hablábamos el verano pasado, que el sector ahora tiene el estigma que es poco sostenible, o lo tenía. Entonces, y que posiblemente nos encontremos con un consumidor que bien por esa sostenibilidad o bien por la economía quiera consumir menos prendas. Pues, creo que tenemos que ir a darle respuesta por el valor, no por el volumen. Y yo creo que le irá bien al que entienda bien a sus consumidores, más allá de que intente vender prendas a poco valor. Yo creo que el sector tiene una oportunidad ahora de entender bien, o sea, microsegmentar. O sea, para mí se acabaron las temporadas donde los peces se cogían con redes y ahora hay que cogerlos con caña y anzuelo. Y en las ópticas, pues te diría, creo que todo lo que tiene que ver con complemento, donde tiene un factor moda, donde tiene un factor, o sea,
No estoy hablando de la óptica graduada como las mías gafas, sino la óptica estética de gafas de sol, etcétera. Pues entiendo, me comentaba el otro día un amigo que trabaja en el sector de los bronceados, que les espera un verano complejo, porque poca gente va a querer ir a la playa, etcétera. Entonces, un consumo también como el de las gafas de sol, que tiene mucho de impulso y mucho de temporada, pues considero que, y esto es una opinión personal, que este año pues o también se reinventa o el consumo, vamos a decir, cautivo que normalmente se tiene por las vacaciones, creo que va a ser un poco más complicado. Mira, dice Fernando que es un salado, dice, más que con caña y anzuelo habrá que ir con arpón, que habrá que hacer pesca submarina. La última pregunta, Javier, dice, en el informe comentabais que el 20% de los usuarios no ven necesaria la digitalización en tienda, y dice, ¿y las marcas? Uh-huh. Bueno, yo creo que nos encontramos en una paradoja, porque aunque el consumidor no termina de enamorarse del canal digital, el consumidor está hoy más digitalizado que las empresas. O sea, a mí me sorprende a veces cuando alguien dice, no hace tanto decía, bueno, no, es que yo digital, bueno, digital estás porque tus consumidores están hablando de ti el 90% en las redes y tienes mucha más intensidad digital de la que te imaginas. Entonces, yo lo que te diría es, los consumidores sí que son muy digitales. Los consumidores en este confinamiento hemos aprendido a ser todavía más digitales. Entonces, lo que sí que es una de las... O sea, poner una tienda es poner un escaparate en Internet. Pero todo lo que hace que una tienda física triunfe, hay que ser capaces de imaginarlo. Yo te diría no replicarlo, porque entonces correríamos los errores que estamos cometiendo ahora, sino esos famosos Customer Journey de los que tanto nos aburrimos de hablar. Yo creo que es un momento de repensar de verdad cómo se sienta una persona delante de su ordenador o cómo se pone delante de su móvil y por qué consume y por qué compra otros contenidos, otros productos por Internet, y la moda no le termina de emocionar, siendo uno de los sectores en el retail que mejor va, porque si esta sección estuviéramos hablando de alimentación, pues casi ya nos tiraríamos de los pelos. Mira, permíteme que te haga una pregunta que me la he debido saltar en el listado. Preguntan si en estos números les habéis preguntado algo o sea, en esta encuesta que habéis hecho, habéis preguntado algo sobre moda sostenible, sobre consumo de moda sostenible después. No, y no siendo un tema importante, porque este informe, que os invito a leerlo porque da una foto muy completa y muy global del consumidor, no solo les hemos preguntado por moda, les hemos preguntado también por cómo piensan moverse, cómo piensan consumir turismo, cómo piensan consumir alimentación y cómo piensan consumir hostelería. Yo creo, por eso te decía, es interesante verlo en su conjunto, porque lo que os decía al principio, hemos encontrado un consumidor que muestra patrones comunes, por ejemplo, entre salir de vacaciones y consumir moda. Y en cambio no tiene nada que ver cómo va a consumir alimentación. Y cuando entras en los consumos de alimentación, pues va a abandonar el consumo en casa de las bebidas y va a querer consumir más frescos. Entonces nos encontramos quizás que la moda sostenible, no lo hemos preguntado, pero como os decía hace un rato, creo que ha venido para quedarse. O sea, pretender que los consumidores de hoy no están concienciados por aspectos como la sostenibilidad es difícil. Sí que es cierto que nos encontramos ahora en un momento donde va a haber que reeducar al consumidor, que os decía antes, muy acostumbrado a recibir mucho por poco. Cómo vamos a además incorporarle que posiblemente algunos productos tengan que costar un poco más por cómo están construidos, fabricados. Perfecto. Muy bien, Javier. Oye, pues si te parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado muchísimos datos. Vosotros. Nada. Y a todos vosotros, nada, lo dicho, muchísimas gracias un día más por conectaros de parte de Modaes y de parte de Checkpoint, desde luego. Como siempre, en 15 minutitos más o menos tendréis disponible la grabación en el link que os acaba de pasar Mauricio, por si queréis volver a verla. Y nos vemos mañana, si os apetece, a las 12
con Adriana Domínguez, consejera delegada de Adolfo Domínguez. Nada más. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.